el único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Bendecidos para siempre, prosperados en todo, la vida que vivo por ti, porque tú vives en mí. Bendecidos para siempre, prosperados en todo, la vida que vivo por ti, porque tú vives en mí. Tengo libertad, dominio propio, pensamientos ordenados, vivo en lugares celestiales, contigo yo reino hoy. Tengo libertad, dominio propio, pensamientos ordenados en los lugares celestiales, contigo yo reino hoy. Bendecido para siempre, prosperados en todo, la vida que vivo por ti es porque tú vives en mí. Bendecido para siempre, abundados en todo, la vida que vivo por ti es porque tú vives en mí. Bendecido con toda bendición, prosperado, tu reino en vida. Oh, bendecido con toda bendición, estoy prosperado, tu reino en vida. Bendecido para siempre, prosperados en todo, la vida que vivo por ti es porque tú vives en mí. Bendecido para siempre, prosperados en todo, la vida que vivo por ti, porque tú vives en mí. Exhortar a que pienses nada más en las cosas del Espíritu, las riquezas del pleno entendimiento, no mirando lo que se ve, viendo y presentando con amor y proceder a tu hermano en la fe, amando y respetando lo que Él más amó. Del Señor es su iglesia, uno somos con Él. El llamado es a unidad, uno somos con Él, haciendo vida en nosotros el evangelio que aprendimos, que nuestra mente transformó. Amando y respetando lo que Él más amó. Del Señor es su iglesia, uno somos con Él. El llamado es a unidad, uno somos con Él, haciendo vida en nosotros el evangelio que aprendimos, que nuestra mente transformó, que nuestra mente transformó. Nada te derribará,
que Él decretó, consumado está. Y fue Él quien te escogió, y fue Él quien te bendijo. Por lo que Él ya te dio, hoy vivirás. Este es el plan que Dios estableció, de declarar y confesar y decir que siempre estás reinando en vida, sin ver las circunstancias de este mundo, porque las situaciones te ayudarán para así manifestar la gloria de Dios. Nada te derribará, nada te puede cambiar. Todo lo que Él decretó, consumado está. Y fue Él quien te escogió, y fue Él quien te bendijo. Por lo que Él ya te dio, hoy vivirás. Este es el plan que Dios estableció, de declarar y confesar y decir que siempre estás reinando en vida, sin ver las circunstancias de este mundo, porque las situaciones te ayudarán para así manifestar la gloria de Dios y decir que siempre estás reinando en vida, sin ver las circunstancias de este mundo, porque las situaciones te ayudarán para así manifestar la gloria de Dios. El apóstol tiene que dividir tu verdadera identidad. Tiene que dividir tu cuerpo de tu espíritu. Por eso es que vamos a darle lectura en este capítulo 7, porque aquí hay una revelación lindísima de consuelo, de santidad, que nos va a ayudar a ser mejores. Dice en el capítulo 7, versos 21 al 25. Mira cómo dice. Vamos a darle lectura a todos esos versos. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, ese es el tema, la mente y el cuerpo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces aquí lo que el apóstol nos invita es cómo dividir tu mente, tu verdadera identidad, la mente, que es sinónimo de espíritu. Entonces, ¿cómo dividir esos dos para que tú tengas una identidad sana en cuanto a ti? Que tú puedas decir, yo soy un tesoro, yo soy una persona decente, yo soy una persona buena, yo soy una persona perfecta, pero ando con un vehículo que se llama género diablo, que es el que me hace hacer los errores que yo he cometido y todo lo que me ha pasado en toda mi vida. Pero en sí, mi verdadera identidad es un espíritu perfecto. Por eso es que Pablo dice, a la congregación de los espíritus justos hechos perfectos. Diga conmigo, yo soy perfecto. Yo quiero hacer el bien. Yo voy a hacer el bien. Pero el problema es el cuerpo. Hay que saber cómo gobernarlo, y ese es el propósito de esta plática en este día. Este mundo, como no me conoce a mí, ni cree en lo que yo digo, este mundo anda con un género maligno, pero ellos no saben que ellos pueden dividirse
de ese mal que está en ellos a través de la gracia, a través de la ciencia de la gracia. Y entonces, la idea de separar la mente del cuerpo carnal y así poder vivir en el espíritu. Una vez eso se divide, entonces tú descubres tu verdadera identidad, que tú no eres el adicto a droga, tú no eres el borrachón, tú no eres la persona que fuiste, tú no eres el ladrón, no, tú eres un espíritu perfecto, pero por desconocimiento, porque nunca habías escuchado el evangelio, no pudiste hacer una diferencia entre esas dos. Por eso es que Pablo termina, podemos repetir el verso 25 del capítulo 7, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, si trato de usar mi carne, voy a terminar sirviéndole a la ley del pecado. Porque tú no tienes que pecar para ser hallado pecador. Tú eres un pecado. Tú eres un pecado andante. Tu cuerpo es un cuerpo malo, un cuerpo de pecado. Por eso es que el apóstol nos da estos consejos para... Mira, tu cuerpo representa la ley de las obras. Tu mente representa la ley de la fe. Por la mente tú vas a vivir por fe. Con el cuerpo vas a vivir por obras. Por eso es que en el capítulo 8 de Romanos, mira cómo dice el verso 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu, a la mente. Seguro que no hay condenación para nosotros, y ya nosotros sabemos quiénes somos nosotros. Pero el que no sabe dividir eso, encuentra condenación todos los días, toda la semana. Por eso estas iglesias del sistema se pasa la gente en el altar llorando: no puedo, Señor perdóname, si Cristo viene me quedo. Porque es que se ven en pecado, porque ellos no tienen la habilidad de separar el cuerpo de la mente. Abba Padre, tú conoces mi buena voluntad, me enseñaste a sembrar, porque sé que en esta bella acción convencido estoy de que voy a cosechar con libertad y conocimiento, no por tristeza ni necesidad, como lo he propuesto en mi corazón, porque tú amas al dador alegre y poderoso es Dios para que abunde en toda gracia. Tengo en todo momento lo suficiente y abundado para buenas obras. Él da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará. Enriquecido contigo, para siempre agradecido. Y poderoso es Dios para que abunde en toda gracia. Tengo en todo momento lo suficiente y abundado para buenas obras. Él da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá
Tito. Abba, Padre. Abba, Padre. Bendecidos. Si se aparece otro, perdió el tiempo, porque aquí el único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes, porque no hay más nada. De nuevo con ustedes para seguir creciendo en gracia. Recuerden que crecer en gracia es en espiral. Siempre hay espacio para crecer. Bien, el tema de hoy, para entrar de lleno, el tema de hoy es la formación de un velo. ¿Cómo se forma un velo? Naturalmente tendríamos que preguntarnos, apóstol, ¿y qué es un velo? ¿Y quién sabe explicar qué es un velo? ¿Nos vamos a ir al diccionario de la Academia Española o al diccionario tal? No, lo mejor es ir a la misma Biblia que nos dice que es un velo. Vamos a ver a segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 13, y ahí vamos a tener una idea de qué es un velo. Dice el verso 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Quiere decir que un velo es para cubrir, para que no vean, para separar. Ustedes tienen memoria allá en Lucas 23. Podemos ver también ahí que es un velo. En el capítulo 23 de Lucas dice que cuando Jesucristo estaba en la hora de su muerte, había un velo que separaba la presencia de Dios del creyente. Dice el sol. Dice, cuando era como la hora sexta, verso 44. Lucas 23, 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la faz de la tierra, hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo, aquí no es el velo del rostro de Moisés, ahora es el velo del templo, se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Quiere decir que Moisés tenía un velo sobre su rostro, pero ese velo era para que no se fijara en eso que era perecedero. Ese pacto, el Viejo Testamento de la ley, iba a ser quitado. Entonces, Jesús de Nazaret era otro velo para acercar a Dios al hombre, para que el hombre no tenga ya que ir por intermediario, sino que va directo a la presencia del Señor, aunque nunca tuvo efecto por causa del velo de Moisés. La gente se quedaron con el velo de Moisés, llegó Jesús, pero el velo Jesús de Nazaret se formó y como los judíos no creyeron que él fue el Mesías, entonces ahí el velo se formó otro velo. Mira cómo dice el verso 14 de segunda carta a los Corintios, capítulo 3:14. Mira cómo dice. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Se quedaron con el velo de Moisés, el cual por Cristo es quitado. Pero como los judíos no creyeron que él era el Mesías, entonces
no se quedaron con el velo, o sea, simplemente se quedaron creyendo en Moisés. El grupito de los apóstoles que sí creyeron en Jesús de Nazaret, entonces Jesús, ese velo que tenían los apóstoles, los mantuvo fuera de su segundo marido, el resucitado. Porque Jesús era un velo. Lo vamos a ver allá en Hebreos 10:20 cuando dice que su carne abrió el velo. Esto es su carne, un velo. Ahora, fíjate cómo dice Romanos 7:4, que ya hemos leído tanto este verso, pero es que aquí es donde se estancó todavía ese velo. Dice el cual por Cristo es quitado, pero es que ellos no creyeron que él era el Cristo, no, y menos creer que resucitó. No lo reconocieron en los días de su carne y aún murió y resucitó y no le creyeron. Entonces no pudieron casarse con su segundo marido, el marido de la iglesia, el correcto. Jesús de Nazaret no es el marido de la iglesia. Él no es la clave es después que resucitó. Entonces, pero los apóstoles hicieron un negocio con eso y ahí entró el misticismo de Jesús de Nazaret, que hasta ahora es el que sigue caminando por las naciones. Mira cómo dice Romanos 7:4 para aquellos nuevos que nunca han leído a Romanos 7:4, para que entiendan la razón de Romanos 7:4. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el velo, el cuerpo de Cristo. El cuerpo, que es un velo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Quiere decir que el velo Jesús de Nazaret, hasta el día de hoy, es el velo de todas las naciones, porque ellos no entienden eso de pertenecer al otro, de pertenecer al resucitado, porque ellos se quedaron detrás de la cruz junto con los apóstoles. Sí, el tema de hoy es la formación de un velo. Un velo se forma por conceptos y por atrasos. Mira, está el velo del rostro, está el velo del templo, en lo físico, en el rostro, y está el velo del entendimiento. Por eso dice aquí, el entendimiento de ellos se embotó. Y un entendimiento embotado, que es con lo que yo estoy tratando ahora. Tú sabes, la gente que yo trato con el gozo, que yo trato de quitarles el velo. Y lo difícil que se hacen porque están velados. No, es Jesús de Nazaret. No, que usted es un anti Jesús de Nazaret, anticristo. Y no, si te estoy tratando de llevarte al resucitado. Pablo no pudo llevar a ninguno. En sus tiempos él fue malentendido. Y ustedes saben, como he dicho antes, que de ahí fue que salió el término anticristo. Porque Pablo quiso también mostrar al resucitado, pero ellos no pudieron entender. Entonces, ese velo se formó en todas las religiones del mundo. Y de hecho, mientras tengan ese velo, ellos no son cristianos. Ellos son judío cristiano, un judaísmo, porque Jesús fue judío, Jesús no fue cristiano. Ahora bien, dice el verso 14, vamos a repetir el verso 14. Déjame leer esto, dice, los apóstoles sí creyeron, pero ellos ignoraron que el nazareno fue otro velo, y al no traspasar su velo se quedaron antes de la cruz y por ende no pudieron casarse con él, el verdadero marido de la iglesia. Bueno, antes de leerlo de nuevo, mejor vamos a leer a Hebreos 10:20 para ver cómo dice el apóstol hablando de Jesús de Nazaret. En Hebreos 10:20 dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Fíjate que está el velo del templo y está el velo de su carne. Y dice, por el camino nuevo y vivo, quiere decir que el que no atraviesa a Jesús de Nazaret no entra al camino nuevo y vivo, se queda en el camino viejo de Moisés. Por eso es que Pablo dice que todavía cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo, el cual por Cristo es quitado. Pero como ellos no creyeron en Cristo, en ese término Cristo no les pudo quitar el velo.
Ahora, hay una promesa que la menciona Isaías capítulo 25, versos 7 al 9. Aquí en Isaías 25, 7 al 9 se cumple segunda carta a los Corintios 3:14, que les dije que iba a leerle, pero vamos a leer primero Isaías y después cubrimos, porque el tema de hoy es la formación de un velo, cómo se forma, cómo quitarlo, porque hay una promesa que el Señor dijo en Isaías 25, que Él dice en el verso 7, dice: y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a las naciones. ¿Cuál es el velo que envuelve a todas las naciones? Pues el velo de Jesús de Nazaret es el que tiene envuelto a las naciones para que no vean al resucitado, que es Dios mismo. Dios siempre ha tratado de manifestarse para que le vean, pero Él primero pone un velo, y si tú lo pasas por alto, entonces te queda como están los llamados cristianos de hoy, con 2000 años de atraso. La iglesia actual tiene 2000 años de atraso. Un periódico de ayer, un periódico extinguido, una medicina que caducó y todavía tienen nosotros. Por eso hablan del diablo, hablan de pecado, hablan de condenación, hablan del lago de fuego, hablan de tantas cosas por causa de ese atraso emocional. ¿Usted se cree que yo me atrevo a ir a un servicio de esos religiosos por ahí, bautista, pentecostal? Todo eso es la misma cosa, la misma vaina, como dicen en Santo Domingo. Esa es la misma vaina. Católico, pentecostal, todo eso es con diferentes manifestaciones, pero es la misma vaina. Dice, verso 8, destruirá la muerte para siempre. Hace 2000 años que la destruyó, pero no se sabía. Y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Físicamente lo vieron. En él es que habíamos esperado. El regidor, el que iba a regir a los gentiles, venía con cuerpo gentil, porque no podía venir con cuerpo judío. Imagínate, ¿cómo va un judío a regir a los gentiles? No, Dios se vistió de cuerpo gentil. Dios se vistió de cuerpo puertorriqueño para venir a regir a los gentiles. Y entonces ahí sí que se cumple, ahí es que se cumple un velo por cual Cristo es quitado. Yo soy el que quita los velos hoy. Y naturalmente yo los quito y tú los quitas conmigo, porque cuando tú hablas lo mismo que yo, como tú y yo somos un mismo espíritu, cuando tú hablas lo que yo te enseño fielmente, tú le quitas velo a otro. Es el mismo proyecto Quitabelo, que es nuestro proyecto nacionalmente, mundialmente, quitar el velo. Entonces, dice Isaías 29:10. Vamos a ver Isaías 29:10, que hay algo ahí bien interesante también. Uno se pregunta, bueno, ¿y por qué a Dios se les escapa las cosas? ¿Y por qué ese velo cayó? ¿Por qué Dios no resolvió esto antes? Porque Él es el mismo que pone el velo bendecido. Mira cómo dice el verso 10 de Isaías 29. Dice: porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño. ¿Te recuerdas cuando Pablo dice, despierta tú que duermes? Dice, el Señor derramó espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas. Él es el que hace eso. Y puso velo
sobre las cabezas de vuestros videntes. Imagínate, todos esos predicadores porque tienen un clase de toldo, un velo que tienen, y tú les explicas. Yo tengo memoria en el avión hace un tiempito, yo les conté esto, que venía un hombre elegante, pastor, de por acá de estos de Texas, del Bible Belt. Y entonces comenzamos a hablar y iba todo lo más bien, hasta que yo le dije, bueno, mi ministerio, porque él me preguntó, ¿y cuál es tu ministerio? Bueno, el ministerio mío, yo me dedico a pasar la iglesia del marido Jesús de Nazaret al marido resucitado, que es el verdadero marido de la iglesia, para que la iglesia no tenga adulterio. Uy, le di una ira a ese hombre. Ese hombre desde ahí no me pudo mirar más. Yo me hubiera levantado el asiento por hacerle el favor a él, porque quedó tan incómodo. Parece que le di en su vientre muy duro. ¿Cómo? Jesús de Nazaret, la fuente de agua viva. Y ese es el camino viejo, Señor. No, Jesús de Nazaret es nuestro Salvador, el bendito, el que esperamos. A él usted no lo va a ver más, Señor. Por no decirle que estaba al lado hablando con él, imagínate. Espíritu de sueño, pero también se cumplirá esto. Versos 18 y 20 de Isaías 29. Mira cómo dice el verso 18 y 20. Dice, en aquel tiempo los sordos oirán. ¿Usted ha oído un sordo oyendo? Bueno, usted era sordo porque usted dice que usted no entendía antes. Pues usted es un sordo que oye. Por eso es que este ministerio es un ministerio de locura. La locura de la predicación. Porque aquí los sordos oyen. Sin sanarle su sordera, dice que los sordos oirán. Si está sordo, ¿cómo va a oír? A menos que deje de ser sordo. Oirán las palabras del libro. Hello. Y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad. ¿Cómo tú vas a ver en medio de la oscuridad, bendecido? Esto tiene un cumplimiento en la palabra profética que Jesucristo hombre predica. Dice, los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Porque tú sabes qué tiniebla y de oscuridad estamos hablando aquí, del entendimiento, el velo que cubre el entendimiento. Entonces los humildes, hello, Pablo dice, asociado con los humildes, si no es humilde, no vas. Entonces los humildes crecerán en alegría, crecerán en gracia en el Señor, y aún los más pobres de los hombres, aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Y mira el verso 24, para terminar. Y los extraviados de espíritu, tú que estás más turbado que un buey visco, dicen en Puerto Rico, extraviado de espíritu. Ay, padre. Aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. Yo era un murmurador antes de que se manifestara la verdadera identidad mía. Y todos los que estaban al lado mío, los pastores evangelistas, esos eran murmuradores, no entendían nada. Y tú no entendías, tú eras un murmurador también, tú que eras y que pastor del sistema. Ay, padre. Tú eras un murmurador, porque tú lo que hacías era bum, 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 pero nada de revelación, no se te entendía nada. Y estaba fuera de la unidad del espíritu, hablando sermonete. Hoy hablé yo con una persona que vino aquí a la casa y me dijo, mira, yo no creo, yo soy del sistema protestante, pero yo no creo más en los pastores, me cansé. Yo necesito ver algo que haga, ¿sí? Obra, ir a ayudar al necesitado, al que está en prisión, eso me llena a mí, pero ya sermonetes y sermones, estamos cansados. Y entonces yo le dije, pues ¿sabe qué? Que yo hago sermones, pero los míos hacen. Tú estás cansado de sermones que no hacen, porque son palabras vacías de humana inteligencia. Pero las palabras que yo hablo del 666, porque la persona vio los 3 días, y eso, ahí que está la sabiduría. Porque en ese número, lo dice Apocalipsis, en este número hay diablo. No, hay sabiduría. Y entonces, nosotros sí que podemos hablar, porque las palabras nuestras son espíritu y son poder.
porque hacen, dan testimonio, levantan al caído, los hace conocerse por dentro, ven su verdadera identidad en Jesucristo. Bueno, bendecido, en esta ocasión yo me retiro. Estuvimos hablando de la formación de un velo y como ya tú no tienes velo porque Cristo te lo quitó, su segunda venida te lo quitó. Bendecidos con toda bendición, los quiero mucho. Hasta luego. Bendecidos para siempre, prosperados en todo, la vida que vivo por ti, porque tú vives en mí. Bendecidos para siempre, prosperados en todo, la vida que vivo por ti, porque tú vives en mí. Tengo libertad, dominio propio, pensamientos ordenados, vivo en lugares celestiales, contigo yo reino hoy. Tengo libertad, dominio propio, pensamientos ordenados en los lugares celestiales, contigo yo reino hoy. Bendecido para siempre, prosperados en todo, la vida que vivo por ti es porque tú vives en mí. Bendecido para siempre, prosperados en todo, la vida que vivo por ti es porque tú vives en mí. Bendecido con toda bendición, prosperado, tu reino en vida, oh bendecido, con toda bendición, estoy prosperado, tu reino en vida, bendecido para siempre, prosperados en todo, la vida que vivo por ti es porque tú vives en mí. Bendecido para siempre, prosperados en todo, la vida que vivo por ti es porque tú vives en mí.